Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. No jugar con fuego. Veamos este sabio consejo en el libro de Proverbios capítulo 6, 27 al 31. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Nuevamente el sabio Salomón toca este tema que para algunos es bien difícil. Y no diría para algunos, para todos los seres humanos. Porque desde que somos carnales, nuestra naturaleza pecaminosa tiende a hacer lo incorrecto delante de Dios. Y además, noten que antes el sabio dice estas palabras, antes de lo que leíamos, desde el versículo 27, leamos Proverbios 6, 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza preciosa alma del varón. Qué interesante estas palabras. Es como si no solamente la mujer, porque se habla de la mujer, pero el hombre también. Es como cazadores de la ingenuidad del otro. Y como decía aquí el sabio, eso no queda impune. Recordemos la historia allá en 2 de Samuel capítulos 11 hasta el capítulo 13. Allí se menciona cómo David, siendo el rey, le faltó sabiduría el día que cometió el error de unirse a una mujer que no era su esposa. Y tuvo que pagar con creces ese error. Además de eso, la historia dice que asesinó al esposo de esa mujer que tomó. Qué triste esta historia. Pero es la realidad. Por eso el mismo rey David, entendiendo lo que está diciendo aquí el sabio, sabe que esto no queda impune y compuso, inspirado por Dios, el Salmo 51, cuando en el primer versículo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Y él lo decía porque el pecado siempre está delante de mí. Pero él también dice en el versículo 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El sexo opuesto fuera del matrimonio es como un fuego, y aquel que lo toca se va a quemar. Hoy roguémosle al Señor mantenernos puros y fieles para todos los que han hecho pacto con Dios en el santo vínculo del matrimonio, y para los solteros, que los mantenga siempre fieles a la palabra de Dios. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.